Señor Tino Villanueva, gracias por aceptar la entrevista. Sí, gracias a usted. ¿En qué condición usted considera que está en estos momentos la literatura chicana después del movimiento chicano, después de la experimentación lingüística que habló en su conferencia, después de hacer todas estas series de etapas? Con el doctor Rodríguez mencionábamos que estamos en una situación un poco más global. Sí. Sí, bueno, los que nos nutrimos del movimiento chicano, ¿verdad? El tema principal era un tema, digamos, cultural, social, político, ¿no? Muchos de nosotros que tenemos títulos en literatura, claro, nos gusta leer y sabemos que hay mucho más allá de estos temas, no queremos limitarnos, o sea que nuestra cultura nos enriquece, pero no debería limitarnos. Entonces, en este momento yo, por ejemplo, lo que quiero decir es que cada escritor se ha ido por su particular sendero. Yo en este momento estoy elaborando un libro sobre Penélope. Penélope es una figura de la mitología griega, ¿no? Esa esposa que espera 20 años para que vuelva su esposo de la guerra de Troya. Correcto. Es un personaje fascinante para mí, Penélope. Es un libro de 32 poemas escrito en inglés. Así que eso le da una idea de que hay múltiples temas que como escritores podemos abordar, ¿no? Lo mismo sucede con la selección del código lingüístico, el idioma que escogen para escribir. Correcto. En una época, usted que estuvo en mi presentación, hablé de este code switching o esta poesía mestiza. Hay tantos términos, poesía binaria, poesía, Juan Bruce Novoa la llamaba poesía interlingüe, creo que híbrida también, una poesía híbrida. Yo dejé de escribir de esa manera porque reconocí que era como una moda literaria muy sí. Legítima, siendo escritores como Alurista y yo bilingües, netamente bilingües. Llegó el momento cuando dejé de escribir de esa manera y realmente no me interesa en este momento volver a ese tipo de código bilingüe. Entonces lo que estoy haciendo, mi decisión personal fue que alternar un libro en español, por ejemplo, después de Shaking Off the Dark, hice esa decisión. El siguiente libro fue Crónica de mis años peores. Correcto. En español. Luego vino Scene from the Movie Giant en inglés. Después vino Primera Causa, que está en español. Y ahora el libro de Penélope está en inglés. Y estoy ansioso por volver al español. ¿Cómo decide el idioma? Bueno, ¿qué mecanismos mentales, emocionales suceden para decidir el idioma en que se escribe? Bueno, a veces es muy lógico. Por ejemplo, la película, el libro Scene from the Movie Giant tenía que ser escrito en inglés porque la terminología del cine, el hecho de que es una película de Hollywood, es un contexto norteamericano. Jamás se me ocurrió, tocó que me tocaba escribir en inglés y ese fue el tema, ¿no? Así que no podía escribir ese libro en español. Hay una traducción que hizo un colega en Madrid, así que hay una versión bilingüe. Y luego el siguiente fue Primera Causa, y supongo que Primera Causa tiene que ver con la memoria y la escritura. Y entonces supongo que las primeras ideas que se me ocurrieron, o sea, una idea fragmentada o alguna imagen, se me vinieron en español, entonces yo le sigo la corriente, ¿no? Ese libro va a salir en español. Correcto. Así que eso es lo que determina, ¿no? El centro emocional del poema o el centro intelectual. O sea, la idea, ¿no? O algunas imágenes que nacen al principio, ¿no? Toda esta diversidad que cada escritor está decidiendo por sus rutas, que no es necesariamente una combinación de inglés y español, ya la literatura chicana, me lleva a preguntar ¿en qué consiste hoy la literatura chicana? Es que hay tantos temas, el tema feminista, hay tantos, más allá del movimiento chicano, después vino el movimiento indio norteamericano, y luego los gays, y luego el
lesbianismo, y temas sobre temas. Cada época uno pertenece a su generación y Sí. uno aprende de esa generación, uno se nutre de la cultura y la historia que está ocurriendo en torno de nosotros, ¿no? No. Y su pregunta anterior, ¿a dónde va la literatura chicana? Sí. Mi respuesta a esto es que lo mejor, esto lo he dicho varias veces, lo mejor está por delante. ¿Por qué digo esto? Porque ningún escritor chicano novelista ha escrito una novela al nivel de las uvas de la ira, vamos a decir, the grapes of wrath. No tenemos un dramaturgo que haya escrito un drama al nivel de Death of a Salesman, ¿no? Que tenga esa gran resonancia internacional. Y ningún poeta ha hecho todavía The Wasteland como T.S. Eliot. En el momento que tengamos ese escrito, por eso digo que lo mejor está por No existe el Cervantes de la literatura chicana, no existe el Shakespeare de la literatura chicana todavía. Bueno, está en ciernes esto. A mí me gusta. Lo que no quiero hacer es enamorarme de mi propia escritura. O sea, lo mejor está siempre, el libro está por, mi mejor libro está por escribir. Está en el tintero, claro, ¿no? Ese es el reto. No puedo escribir un libro que sea de baja calidad comparado con algo que yo ya he escrito. Siempre tiene que ser un libro mejor, llevar el lenguaje. Mire, en las culturas donde hay totalitarismo, ¿no? La idea es decir lo que no se puede decir, porque el gobierno reprime a la gente, ¿no? En una sociedad como Estados Unidos, donde tenemos democracia y casi se puede decir todo lo que se puede decir, la tarea del escritor es llevar el lenguaje a donde nunca se ha llevado, y esa es la tarea. Estamos en el corazón del Valle de San Joaquín, donde muchos de los estudiantes que acuden a estos campus universitarios son de origen de primera generación, de padres de trabajo agrícola. Usted tiene ese origen, muchos de mis estudiantes son de estas características. Finalmente, ¿qué mensaje puede dar a estos estudiantes de origen mexicano, de origen chicano, para que sigan interesados en esta literatura? Hay muchos, no en literatura, en la educación, ¿no? El motor que lleva todo esto es saber expresarse, leer mucho. La clave es leer. Eso lo sabemos, ¿no? Los esclavos negros sabían que si aprendían a leer era parte de su liberación. Y eso sigue vigente todavía para mí. La lectura nos lleva a la educación, se abre todo un mundo, un montón de mundos, ¿no? Si sabemos leer. Y entonces sí, y luego llegar a salir bien en la escuela secundaria y luego seguir a la universidad, ¿no? Y luego escoger un campo y no desesperar. Hay muchas oportunidades que esta generación tiene que nosotros no tuvimos. Exacto. Hay tantos programas, ¿no? Y tienen que aprovechar esos programas, ¿no? Usted hace un homenaje a las palabras en algunos de sus poemas. ¿Podríamos concluir que la palabra lo llevó al estado en el que está en este momento, a estudiar un doctorado, a ser un escritor chicano de reconocimiento internacional? Correcto. Yo empecé a aprender palabras, vocabulario, ensanchar mi almacén mi almacén de palabras en inglés. Pero yo simplemente quería pasar un examen de servicio civil para trabajar en correos. Lo que no sabía era que realmente me estaba preparando para leer textos al nivel de la universidad, ¿no? Y entonces mi salvación fueron las palabras. Muchísimas gracias, Tino. Aquí quiero salir con usted juntos y transmitir este mensaje a los que nos visitan.